Vamos a tomar tiempo de esta palabra. Créame, hermanos, siento que se me sale el corazón. Pero que sea Dios en su misericordia dándome la palabra que trajo a mi vida para que se las comparta a ustedes. Pónganse de pie, vamos a orar primeramente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estar en este lugar y te doy gracias, Señor, por permitirme poder hablar de tus maravillas, de tus prodigios. De poder hablar, Señor, de un Dios grande, de un Dios de poder, un Dios de misericordia, de amor, de restauración, de liberación, pero también así de salvación, Señor. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque sé que tú eres un Dios manifiesto en esta congregación, en esta pequeña manada, Señor. Podemos reflejar, Señor, en nosotros mismos el poder maravilloso en nuestras vidas. Asimismo, Señor, me deposito en tus manos y seas tú propicio, Señor, en este momento. Que en tu misericordia uses mi boca, mi vida para bendecir a tu familia, bendecir a tus hijos, bendecir a mi familia en la fe, Señor. Bendecir, Señor, a tus hijos, a tus siervos y a tus siervas, Padre. Y que el fruto de tu palabra dé al 100 por 1, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Asimismo, rápidamente pueden abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 9 y su versículo 1 al 19. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 y lo vamos a leer del 1 al 19. Y por favor no me pierdan esa lista porque ahí me voy a quedar. Ahí nos vamos a quedar. Amén. Amén. Hechos capítulo 9 y su versículo del 1 al 19, ¿todo lo tenemos? Creo de que esta palabra va a dar fruto al 100 por 1 en nuestros corazones. Amén. Y dice su palabra así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas, para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algún hombre o mujeres que esté en camino, trajese presos a Jerusalén. Mas yendo en camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo,
el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y a los 3 días, ¿qué dijo? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Tome su lugar. Siéntese, pero no acomódese. Diría un hermano, siéntese, pero no acomódese porque no le traigo un masaje, le traigo un mensaje. Y de igual forma traigo un mensaje para ustedes de parte de Dios. Y vamos a estar meditando bajo un tema, soy un instrumento útil en las manos de Dios. Repita conmigo, pero póngale su nombre. Cuando diga soy y diga su nombre, un instrumento útil en las manos de Dios. Amén. Diga, soy Jorge, un instrumento útil en las manos de Dios. Ahora, antes de que vayamos más a fondo a este tema, ¿cuántos creemos de que somos un instrumento útil en las manos de Dios? Es importante que usted y yo creamos y tengamos conectada nuestra mente a lo que dice la palabra de Dios de nosotros, no lo que dice la gente de nosotros. Porque muchas veces la gente dice lo que quiere sin darse cuenta de que no está conectada a las promesas que Dios tiene para nosotros y al propósito por el cual Dios tiene planeado para nosotros. ¿Quién era Saulo? Todos conocemos la vida de Saulo, instruido a los pies de un gran maestro llamado Gamaliel, hebreo de hebreos, un hombre con mucho conocimiento bíblico, con mucho conocimiento teórico, práctico, político, terrenal, con autoridad militar, un hombre muy conocido, un hombre muy distinguido en aquel entonces. Pero en aquel momento tenía un error muy grande, que perseguía a la iglesia, perseguía a los hermanos, mataba a los cristianos, porque él no entendía todavía al Dios de amor, al Dios de poder, al Dios de misericordia que aquellos cristianos le servían. Pero como leímos en la palabra de Dios que en aquel entonces Saulo iba con muchas personas, dice ahí la palabra de Dios, con algunas personas, pasó algo maravilloso. ¿Y qué creen que pasó? Dios se le apareció. Y si nos damos cuenta que de varias personas, solo Saulo pudo entender el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque el encuentro era con Saulo. Dios quería un encuentro con Saulo. Dios quería un encuentro con él, porque Dios miraba lo que muchos no miraban en él. Dios miraba un instrumento útil para su reino. La gente natural miraba un hombre matador de cristianos, un hombre malo, un hombre que hacía muchas cosas malas. Pero recordemos de que Dios no mira como nosotros miramos. Dios mira con ojos de amor, de misericordia, más allá de lo que nosotros podemos entender de lo que somos. Porque Dios nos conoce, Dios nos formó. Somos hechos a imagen y semejanza. Entonces aquella gente miraba a un hombre matador, a un hombre violento, a un hombre malo, a un hombre sanguinario, como usted lo quiera mencionar. Pero Dios miraba a un instrumento útil para su reino. Entonces cuando el ser humano tiene un encuentro con Dios, todo cambia. Cuando usted y yo tuvimos un encuentro con el Señor, cambió nuestra perspectiva. Cambió nuestro camino, cambió nuestra forma de vivir, cambió nuestra forma de pensar, cambió nuestra forma de actuar. Muchas veces no al 100%, porque aún estamos en el proceso de ser día con día mejor persona. Amén. Pero, ¿cuántos creemos de que somos un instrumento útil en las manos de Dios? Dios nos ha llamado, nos ha perdonado
y ha transformado nuestras vidas y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo y nos dio identidad de ser llamados hijos de Dios y nos dio valor por su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Aquel hombre se podía jactar, Saulo, porque tenía dinero, era hebreo de hebreos, era un hombre con autoridad, se podía jactar de algo terrenal, pero estaba vacío espiritualmente. Pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor, él se dio cuenta que todo lo terrenal lo tenía como ¿qué? Por llegar ¿qué? Al conocimiento de Jesús. Mire qué enseñanza Dios nos está dando a través de este pasaje bíblico. Pero no me quiero detener ahí. Pablo, a través de ese encuentro, le cambió la perspectiva de pensar, de vivir y de la forma de poder entender la vida por la cual él estaba aún vivo. Porque muchas veces mucha gente está con vida, pero aún no entiende el motivo por el cual está vivo. Porque anda disfrutando en sus placeres, en sus vicios, en sus pecados. Porque muchos dicen, solo hay una vida y hay que vivirla. Pero también trae malas consecuencias. Proverbio nos enseña que al hombre le parece bien sus caminos, pero su final dice, camino de muerte. Entonces, Dios nos ha llamado, nos ha perdonado y ha transformado nuestras vidas y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo y nos dio identidad de ser llamados hijos de Dios y nos dio valor. Y eso nos debe de motivar como agradecimiento en trabajar en su obra para su reino y seguir su legado, ya sea con ministerios grandes en público o no con ministerios en público. Con solo Dios vea nuestro esfuerzo y trabajo, debemos de estar satisfechos. Vuelvo a repetirlo. Eso nos debe de motivar como agradecimiento en trabajar en su obra para su reino y seguir su legado, ya sea con ministerios grandes en públicos o no con ministerios en público. Con solo Dios vea nuestro esfuerzo y trabajo, debemos de sentirnos satisfechos. Un claro ejemplo, Ananías, un hombre, un discípulo no muy mencionado en la Biblia, muy pocas veces en la Biblia. Pero él hizo algo maravilloso que nadie más lo vio como se lucieron los demás discípulos. Pero a través de esa obediencia, de un llamado, aunque él no entendía al principio a dónde Dios lo había llamado, pero él entendió, obedeció y fue a orar por Saulo. A través de esa oración Dios lo transforma, cambiándole el nombre. Ya no se llama Saulo, se llama Pablo, el discípulo de Dios. Ya no el hombre sanguinario, ya era un hombre de Dios. Amén. Y quiero que vayamos a descifrar poco a poco este versículo por el tema en el cual estamos meditando. ¿Cómo se llama el tema? Soy un instrumento útil en las manos de Dios. Pero considero que para poder ser instrumento útil en las manos de Dios, podemos encontrarnos con dos obstáculos. Esos dos obstáculos, lo considero yo, tiene mucha gente en muchas iglesias, sentados en las bancas, en las sillas, por años, por años, por años, por años, y por años, y por años, y más años. ¿Por qué? Porque muchas veces el primer obstáculo que hay en esas personas es uno mismo, ellos mismos. Porque muchas veces se sienten inútiles o no capaces o no calificados de ser usados por Dios. Ay, es que aquella hermana, qué bonito canta. ¿Cuándo yo voy a cantar como ella? Si ella está cantando bonito, lo hace de corazón y adorando a Dios y es una mujer de Dios, sigamos esos pasos. Dios en su misericordia va a usar nuestra boca para cantar. Lo mismo para un predicador, lo mismo para un ministro, lo mismo también como para barrer, para trapear y limpiar.
Por eso hablé de ministerios grandes en público, pero también hay ministerios que no se ven en público, están ahí atrás. Ay, no. Pero son de bendición para el reino de Dios. Porque con el esfuerzo porque con solo el esfuerzo que Dios vea el trabajo de esas personas, debemos de sentirnos satisfechos que estamos trabajando en la obra de Dios. Ahora, obstáculos que nos pueden estorbar para no ser usados por Dios es sentirnos inútiles o no capaces o no calificados de ser usados por Dios. Pero la palabra, ese es el razonamiento humano. ¿Sí me estoy dando a entender? Ese es un obstáculo. El sentirnos inútiles o no capaces o no calificados de no ser usados por Dios. Ese es el razonamiento humano. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Lo contrario de lo que está en nuestro razonamiento muchas veces. Vayamos a 1 Corintios. Primera de Corintios 1, 26 al 31. Y dice así. Voy a regresar un poquito el primer obstáculo. Oiga, el primer obstáculo es que muchas veces sentirnos inútiles o no capaces o no calificados de ser usados por Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios 1, 26 al 31 dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menos despreciado escogió Dios, lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Sentirse uno inútil o no capaz o no calificado de ser usado por Dios. Ese razonamiento humano que muchas veces tenemos, pero la palabra de Dios nos lo está dando a conocer. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menos despreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Hacer lo que no es. Tal vez tú no crees que puedas llegar a ser un predicador, pero Dios te ve como si fueras un predicador. Tal vez tú no te miras como un ministro de alabanza, pero Dios te mira como un ministro de alabanza. No por la capacidad de lo que tú eres, es por lo que Dios muchas veces nos enseña de que Dios está con nosotros. Y muchas veces, antes de pensar lo negativo de nosotros mismos, recitemos qué es lo que dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces el obstáculo que debemos de vencer somos nosotros mismos. No vayamos alrededor todavía, mirémonos nosotros mismos. Que muchas veces nos sentimos: ay no, ¿para qué? Yo no tengo estudio, yo no tengo esto, el no. Y nos cerramos en el no y cerramos la puerta para que Dios entre y haga algo maravilloso en nuestras vidas. Claro ejemplo, muchos de los que estamos aquí, y lo digo en persona, por mi persona, yo temblaba, yo no podía hablar en público, y no es que lo haga bien, me falta mucho que aprender.
Pero yo decía, no, ¿cuándo yo voy a andar ahí hablando? ¿O cuándo esto? Pero más sin embargo, Dios en su misericordia, en su infinita misericordia, de lo más vil y menospreciado, sacó a este hombre imperfecto para de una u otra forma hacer de bendición a otras personas. Lo mismo ha pasado en usted. De lo más vil y menospreciado, cuando muchas veces nos dieron la espalda, ni daban ni un centavo, pero Dios dio su sangre preciosa por usted y por mí, y nos dio valor de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí me explico lo que estoy dando a conocer? Por eso Saulo en aquel entonces podía tener mucha autoridad terrenal, pero estaba vacío espiritualmente. No todo lo terrenal es vida. Porque cuando está Dios, no todo lo terrenal es vida. Cuando Dios falta en esa vida, no hay nada. Pero cuando no se tiene lo terrenal y está Dios, lo tenemos todo, porque Dios es nuestra plenitud en gozo, en paz, en satisfacción de poder tener a Dios en nuestros corazones. Y no estoy llamando a la pobreza, no. Es un estilo de vida que usted y yo debemos de tener para poder estar satisfechos en Dios. La palabra de Dios nos dice: ¿de qué le servirá al hombre ganar todas las riquezas del mundo si perdiera su alma? Tal vez no tenemos las riquezas de este mundo, pero sí estamos luchando por salvar nuestras almas. Amén. ¿Cuál es el primer obstáculo que dije? Uno mismo. ¿Y cuál creen el segundo obstáculo? ¿Cuál creen? A ver, ayúdenme. ¿Cuál creen que es el segundo obstáculo? Nuestro prójimo, las personas. Las personas no creerán que Dios pueda usarte o de la obra que Dios ha hecho en ti. Aún tu propia familia, amigos y la familia en la fe. Qué duro, hermanos, cuando muchas veces nos topamos con familia. Pero ni volviendo a nacer 3 veces se cambia. Claro, tenemos a un Dios de poder que sí cambia. Por eso les digo, muchas veces le ponemos más atención a lo que la gente dice que a lo que la palabra de Dios dice a favor nuestro. Porque muchas veces la gente dice lo contrario de lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Entonces, las personas no creerán que Dios pueda usarte o de la obra que Dios ha hecho en ti, aún tu propia familia, amigos y la familia en la fe. Vayamos rápidamente a Hechos. Y vamos a escribir la palabra, la vida de Saulo. Las personas no creerán que Dios pueda usarte o de la obra que ha hecho en ti, aún tu propia familia, amigos y la familia en la fe. Vayamos a Hechos 9, su versículo 10 al 14. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Me voy a detener ahí. ¿Quién le estaba ordenando a Ananías que fuera a orar por Saulo? Diga, Dios. ¿Pero qué le respondió él? Que Saulo había hecho mucho daño a las personas. ¿Estaba en lo correcto? Sí. Pero Ananías estaba viendo en el presente. Dios estaba viendo al futuro. Amén. Dios miraba lo que Ananías no lograba ver en Saulo. Y muchas veces la gente no va a lograr ver lo que Dios mira en nosotros, porque tienen limitada su vista. Mas Dios mira grandes cosas en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué dice? Entonces Ananías respondió. Imagínese qué valor de Ananías decirle a Dios, no tal vez contestarle, pero no creyendo algo de lo que el Dios Todopoderoso le estaba diciendo.
Porque él le dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, aquí está la respuesta. Aunque, me voy a detener, aunque Ananías no entendió lo que vio, pero sí obedeció al mensaje que Dios le dio. Porque a través de que él no entendió, pero sí obedeció, porque le fue a orar por él. Entonces, Ananías le dijo, he escuchado que él ha matado, lo voy a parafrasear rápido, que he escuchado que él todavía tiene autoridad para matar a muchos de tus hijos, a los cristianos. Él miraba el presente todavía. Pero mire lo que Dios le dijo en el 15. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ve, porque instrumento útil me es este. ¿Cuántas veces Dios pudo haber dicho, expresado eso de nosotros? Tal vez aquella persona que vino a hablar a nosotros del evangelio. Ve, porque me es instrumento útil este. Oh, tal vez el pastor cuando primeramente reconoció al Señor, se entregó al Señor, él no miraba lo que hoy está viviendo como pastor. Tal vez ni se lo imaginaba, pero Dios ya lo tenía en la lista. Tú vas a ser en el 2024, vas a estar pastoreando en Dallas. Tal vez muchos de los que estamos aquí, tal vez estuviéramos ya muertos de la vida que lleváramos. Pero Dios en su misericordia aquí te tiene. Jorge Coronado, vas a estar con tu esposa ¿hoy qué fecha es? 9 de mayo, alabando y bendiciendo mi nombre. A cada uno de los que estamos aquí y están en otras iglesias. Porque años atrás no sabíamos lo que nosotros nos podía esperar en nuestras vidas. Porque llevábamos una vida sucia. Una vida que no le agradaba a Dios. Pero más sin embargo Dios en su misericordia nos alcanzó y tocó nuestro corazón. Nos ha cambiado, nos ha transformado. Amén. Entonces, ¿cuál es el segundo obstáculo? El prójimo, las personas. Las personas no creerán que Dios pueda usarte o de la obra que ha hecho en ti. Aún tu propia familia, amigos y la familia en la fe. Vimos como Ananías, un siervo de Dios, no entendió el mensaje de Dios, mas sin embargo obedeció, porque no miraba como Dios miraba a Saulo. Vayamos al versículo 23, siempre del capítulo 9. Vayamos al versículo 23 al 26. Pasados muchos días, los judíos resolvieron el consejo para matarle. ¿Matar a quién? A Saulo, perfecto. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron en el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de cuando llegó a Jerusalén, él huyendo porque lo iban a matar, pero que se junta en Jerusalén, trataba de juntarse con ¿quiénes? Oiga, ¿y de quiénes iba huyendo? De los que antes eran sus amigos, porque estaban en el mismo plan de matar a los cristianos. Ahora, Saulo tiene un encuentro con el Señor, se le aparece y ya es llamado Pablo. Entonces, los que eran supuestamente sus amigos no creían de lo maravilloso, del milagro grande que Dios había hecho en Saulo. Ahora, después de ser amigos, ¿qué querían? Pero él, queriéndose refugiar con los que eran de él mismo de la fe, llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos, ¿qué dice? Le tenían miedo. No creyendo que fuese discípulo. Qué duro es sentirse señalado por los que qué duro es sentirse señalado con los que uno más pueda sentirse refugiado. Él iba huyendo de sus supuestos amigos gentiles.
Me voy a ir con los discípulos, dijo. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Más a creer lo que Dios dice en nosotros y no lo que la gente dice de nosotros. ¿Sí me doy a explicar? Porque ¿qué dijo Dios de Saulo, Ananías? Que es un instrumento útil para Dios. Pero aún los discípulos, ¿qué dijo? Tenían miedo porque no creían que él era un discípulo. Que Dios nos ayude. ¿Cómo logró Pablo? Ahora ya no es Saulo, olvidemos a Saulo. Hoy vamos a hablar de Pablo. ¿Cómo logró Pablo llegar a ser un instrumento útil, usado por Dios y para que los planes de Dios se llevaran a cabo en él y para bendecir a otros? Ese es otro nivel, porque aparte de ser uno bendecido y ser de bendición a otros, es algo más de un paso primordial de ser uno bendecido. ¿Cómo creen ustedes de que Pablo llegó a ser un instrumento útil en las manos de Dios? Uno, tuvo un encuentro con el Señor. Lo primordial que usted y yo debemos de tener para ser un instrumento útil en las manos de Dios, para ser bendecidos y ser de bendición a otros, tener un encuentro con el Señor. ¿Cómo así, hermano? Vayamos al versículo 9, a su capítulo 9, versículo 3 al 6. Mas yendo en el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, él antes obedecía las leyes terrenales en contra de Dios. Pero cuando él tuvo un encuentro con el Señor, le dice: Señor, Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Se está sometiendo a la voluntad de Dios y olvidándose a la voluntad del hombre terrenal. Porque se está poniendo a la orden: Señor, ¿qué quieres que haga? Está doblegando su vida al Señor para olvidarse de lo que hacía, para poder hacer lo que Dios quiere más adelante con él. Tuvo un encuentro con Dios. 2, fue lleno del Espíritu Santo. Versículos 17 y 18. Fue entonces Ananías, entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Ahí se lo llamó hermano. ¿Ya vieron? A través del poder manifiesto de Dios en Saulo, Ananías cambió de vista, cambió de perspectiva. Ya no miró a Saulo como un matón, sino que miró a Pablo como el apóstol de Dios. Oiga lo que le dijo el 17. Fue entonces Ananías, entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y a los 3 días, oiga lo que dijo, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Si ve lo maravilloso de poder encontrar a un Dios real. A ese Dios servimos, a ese Dios alabamos, a ese Dios se le da la gloria y la honra en este lugar. ¿Cómo logró Pablo para ser un instrumento útil de Dios? Tuvo un encuentro con Dios. Fue lleno del Espíritu Santo. 3, se esforzó. Oiga, todo es un proceso para que todo va a ser añadido
para que la gloria de Dios sea manifiesta en Pablo para los demás. Primero, ¿cómo logró Pablo para ser un instrumento útil de Dios y ser usado para los planes que Dios tenía que se llevaran a cabo en él? Uno, ¿qué dijo? Tuvo un encuentro con Dios. Dos, fue lleno del Espíritu Santo. Tres, oiga, y esta me gusta, porque en los dos primeros pasos es Dios dando a Pablo, pero el 3 ya le toca a Pablo. 3, se esforzó para que miraran a Dios en él y el cambio que había en él. Primero tuvo un encuentro con Dios. 2, fue lleno del Espíritu Santo, pero ahora entra Pablo en acción y dice, se esforzó para que miraran a Dios en él y el cambio que había en él. Vayamos al versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónicos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que evocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá? ¿Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué grande Dios, ve, hermanos. Para que Dios llegue a usarnos como un instrumento de Él, debemos de tener un encuentro genuino con Dios. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. 3, que no lo miren a usted ni a mí, sino que miren a Dios en nosotros y vean la obra manifiesta en nosotros, porque Él vive en nosotros. Entonces, debemos de ser unas personas esforzadas y determinadas. Amén. Y usted se preguntará, ay, hermano, si existieran en su mente tantas excusas. Ah, no, pero el enemigo, ay, que aquí, que mira que esto, que esto. Aquí le traigo una lista de personas que Dios usó, aún no creyendo que ellos podían ser usados por Dios. Jacob. ¿Quién fue Jacob? Un tramposo, un usurpador. Pedro tenía un mal carácter, lo describen como un mal genio. David, se hablan muchas cosas de David muy lindas, pero David fue adúltero. Noé se embriagó. Saulo era asesino. Moisés era tartamudo. Miriam era chismosa. Tomás dudaba, no tenía fe. Zaqueo era pequeño y ladrón. Abraham era viejito. Sara era viejita. Y ahí le va esta más grande. Lázaro. ¿De dónde salió Lázaro? ¿De dónde? Del sepulcro, de la muerte. Y Dios lo usó. Ay, hermanos, pero eso fue en el Antiguo Testamento o fue en la Biblia. Ahí le traigo hoy en día, en este ciclo. No sé si lo voy a pronunciar bien, pero voy a intentarlo. Nick Vujicic. Es Vujicic. Nick Vujicic. Es un predicador australiano. Él no tiene piernas y no tiene brazos. Solo está su cuerpecito así. Perdón, pero lo voy a identificar así. El tronco. Sin piernas y sin brazos. Pero él aún así creyó de que era un instrumento útil en las manos de Dios.
Ahora, ¿cuál es nuestra excusa para no ser usados por Dios? No tenemos ninguna. Si no somos usados por Dios es porque no queremos. Una, y porque no buscamos de Dios. ¿Cuál es nuestra excusa entonces? ¿Cuál es nuestra excusa entonces? De no querer ser usados por Dios. Dios te puede usar. Dios me puede usar. Porque usted y yo somos especiales para Dios e importantes para el crecimiento de su reino aquí en esta tierra. Termino con esto. Dios no llama a los calificados. Él no llama a los calificados. Él califica a los llamados. Él no anda buscando, oh, él es doctor. No. Y qué bueno si hay doctores. No estoy en contra de eso. Pero no por eso Dios se va a fijar, él sí lo va a... No. Dios no hace, ¿qué dice? Acepción de personas. Siempre y cuando usted y yo andemos con un corazón, lo busquemos a Dios con un corazón contrito y humillado. ¿Cuál es la excusa que hoy vamos a poner? No me lo responda a mí. Respóndaselo usted mismo. Porque sabe, levante conmigo la mano derecha. Levante su mano derecha. Así Dios quiere que tengamos la mano levantada para que podamos trabajar en la obra de Dios. Señor, heme aquí. Puedo barrer, puedo trapear, puedo limpiar baños, puedo cocinar, pero también puedo cantar, también puedo predicar, también puedo ser un ministro de alabanza, también puedo trabajar en el sonido, también puedo regar el patio, también puedo cuidar el parking. Tantas cosas que podamos hacer en la obra de Dios. No nos excluyamos nosotros mismos, porque nuestra mente nos está limitando a poder ser de bendición para otros. Una, ser bendecido nosotros y ser de bendición a otros. Porque desde el momento que yo o nosotros trabajamos en la obra de Dios para el hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Se lo hacemos? A Dios. Porque la palabra de Dios dice que si aún le damos, ¿qué dice? Un vaso de agua, ¿quién dice? ¿A quién se lo está dando? Y si estamos trabajando a la obra de Dios, ¿para quién estamos trabajando? Para Dios. Y con todo respeto, no estamos trabajando para el pastor, para los pastores. Él también está trabajando para Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a trabajar en la obra de Dios. Muchos no podemos de una forma, pero sí podemos en otra. Muchos no podemos de la izquierda, pero sí de la derecha. Viceversa. Debemos de ser se me vino ahorita a la mente, un ministerio de alabanza con instrumentos que podamos ser una melodía para el Señor. No todos podemos ser la misma cosa. La Biblia no lo enseña. Algunos, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Apóstoles? O unos, ¿qué hizo? ¿Profetas? A unos maestros, a unos pastores. Tenemos manos, brazos, pies, intelecto, conocimiento, razonamiento, vida, salud. ¿Qué excusa podemos tener para no servir en la obra del Señor? Dios les bendiga. Amén, hermanos.
como este mensaje y tal vez otros que hemos oído por ya mucho tiempo, ¿saben cuándo es que nos damos cuenta si realmente recibimos la palabra del Señor? Es mañana. Y muchas veces el mañana se nos olvidan las cosas. Y vivimos así, hermanos. Oímos una cosa, en el momentito decimos: Señor, gracias por hablar a mi vida. Gracias, Señor, por usar a un hermano para hablar a mi corazón. Gracias, Señor. Pero mañana, ¿qué pasa? Y el mañana, hermanos, es lo más difícil que enfrentamos cuando somos confrontados con una palabra. ¿Por qué? Porque es mañana que yo puedo comenzar a caminar sobre esa palabra y darle a conocer al Señor de que lo que yo oí, hermanos, realmente yo quiero atesorarlo en mi corazón. Yo me pregunto algo, hermanos: ¿cuánto tiempo vamos a vivir nosotros en esta tierra? ¿Cuánto tiempo más tendremos fuerzas? Saben que cuando yo les dije a mis hijos, y son testigos, mi esposa, que nos reunimos en la mesa de mi casa, y yo les di a conocer de que nos veníamos de Nueva Jersey, yo sabía que el impacto que iba a producir en mis hijos, sobre todo los que se quedaban ellos allá. Estábamos acostumbrados, hemos sido siempre una familia unida. Y saben que en esas decisiones, hermanos, yo la tomamos con mi esposa, con la guianza del Señor. Yo tuve que sentarme a la mesa con ellos y decirles: yo aún a esta edad que tengo, las últimas fuerzas que yo quiera, que pueda tener en mi vida, de los últimos años de mi vida, yo quiero aprovechar sirviendo al Señor. Y por eso que yo quiero echar mano de esto. Y gracias al Señor. Pero hermanos, ¿qué haremos mañana? ¿En qué pensaremos mañana cuando nosotros somos confrontados? ¿Qué haremos? ¿En qué nos pondremos nosotros en la lista del Señor? Saben que una de mis oraciones, hermanos, al Señor y mis clamores es: Señor, yo siempre le decía al Señor, no me borres, no borres mi nombre de la lista de la gente que aún puedes usar. Yo le decía: Señor, no taches mi nombre, manténlo ahí, manténlo. Y cuando sea tu tiempo, Señor, heme aquí. Y creo que llegó el día, y qué bueno. Pero hermanos, ¿qué podemos hacer? Quizás no todos vamos a ir a pastorear, no todos vamos a ir a evangelizar, no. Quizás no todos. Saben que por eso es de que el cuerpo tiene tantos miembros. ¿Y qué miembros se ven, hermano, en nuestro cuerpo, los que son visibles? Los dedos, ¿verdad? Los dedos exhiben un anillo muy bonito. En las mujeres exhiben unas uñas muy bien cuidadas y bien pintaditas, ¿verdad? Son miembros en nuestro cuerpo que son bien visibles. Pero ¿quién ve el hígado? ¿Quién ve el hígado, el páncreas, el vaso? Y la importancia que tienen esos miembros, ese órgano en nuestro cuerpo. El corazón, hermanos. Imagínense qué función tan grande. No solamente dan belleza, y también el hígado ayuda a que haya belleza en nuestra piel por lo que él hace. Pero esos órganos, ¿verdad que no se miran? ¿Cómo? No podemos verlos, pero sí ejercen una función muy importante. Hermanos, ¿seremos dedos o seremos hígados en el cuerpo de Cristo? ¿Qué haremos? Hermanos, yo creo que es bien valedero que retomemos el primer punto que dijo el hermano. Hermanos, nadie, oigan, y lo voy a repetir, nadie que tenga un encuentro con el Señor genuino vive diferente otro día. Hermanos, nadie. ¿Cuánto tiempo? Yo digo, Señor, hermanos, y saben una cosa, no podemos contarnos que vamos a vivir 80 años, 90 años, si el Señor lo permite, bendito Dios. Pero ¿qué vamos a hacer en el resto de ese día? Seguir, hermanos, seguir acumulando para que los nietos después se peleen por las riquezas que dejemos. Hermanos, sí, es importante pensar en el bienestar de mi hijo. Yo
yo quiero que mi hija tenga una casa, yo quiero que mi hijo se prepare. Eso es bueno, excelente. Pero hermanos, ¿cuánto tiempo más tenemos en nuestra vida? Estoy hablando de nuestra vida. Quizás habrá muchos años que el Señor le permita la creación. Pero usted y yo, ¿qué dice la Biblia de nuestra edad? Hermanos, y óigame algo. Lo único que va a valer delante de la presencia del Señor en aquel día es no cuántas casas hicimos, no cuánto dinero dejamos en el banco. Lo único que va a valer es cuánto tenemos de Él en nosotros y qué hicimos por el otro. Amar a Dios sobre todas las cosas y qué, al prójimo sobre todo. Hermanos, que esta palabra de hoy realmente nos confronte mañana también, y el resto de la semana, el resto del mes, el resto del año. Mira, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Cada uno de nosotros podemos pedirle al Señor: Señor, que pueda encontrarte, que haya un encuentro fresco contigo, que me muestre, Señor, qué debo yo hacer mañana, qué necesitas de mi vida. ¿O estoy descartado, Señor? No, Dios no ha descartado a nadie, hermanos, a nadie, y de eso todos podemos estar seguros. Preparémonos, vámonos adelante, hagamos lo que tengamos que hacer. Les he estado contando a ustedes de que tenemos el proyecto de comenzar un programa en la radio. Hermanos, vamos, yo voy a necesitar apoyo en eso. Voy a necesitar gente que me ayude ahí a un mensaje de 8 minutos en la radio, 10 minutos, porque solo tendremos media hora. Alguien que vaya a dar un testimonio, alguien que cuente algo, alguien que cuente, o sea, testimonios de vida que el oyente, hermanos, puede escuchar a través de la radio. Hay testimonio de vida en otros y que puedan ser edificados y bendecidos. Pero, hermanos, vamos a comenzarlo. Sí. Y yo también he estado pensando: Señor, ¿cómo le hacemos? Tenemos que pagar un programa de radio y estamos hablando de un promedio de $50 a la semana. Hermanos, yo les iba a decir a ustedes, ¿qué tal si de los hombres que estamos aquí, las familias, pusiéramos $10 por familia semanal? ¿Verdad que pudiéramos pagar el programa de radio y no cargar a uno más que a otro? ¡Podemos! ¿Y qué significa $10, hermano? Quizás va a significar dejarnos en esa semana de comernos una hamburguesa. ¿Cuánto vale una hamburguesa, hermanos? 8, 10, $12, dependiendo de dónde se la coma. Pero, hermanos, ¿qué es eso comparado con la eternidad? Comparado con invertir en algo, hermanos, que pueda significar que otros conozcan del amor del Señor. ¿Cuál va a ser hermanos, el interés que tenemos de un programa de radio? Predicar el evangelio del Señor. Ya, predicar al Señor. Y, hermanos, ¿qué haremos? Y creo que ese es el mensaje de hoy. ¿Qué haremos? ¿Cuánto tiempo más el Señor va a querer, va a necesitar hablarnos una vez más? ¿Verdad que también de mensajes similares de esos hemos oído en el pasado? Sí, hemos oído, donde el Señor nos reta, donde el Señor quiere darnos un mensaje. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? Pero ¿saben algo, hermanos? Regresemos al punto número 1. Señor, ayúdeme a que yo pueda encontrarme contigo. Después de eso, hermanos, nada va a hacer que yo me detenga. Se lo digo por experiencia, hermanos. Nada hará, nada nos importará, hermanos. Y ¿saben algo? Yo anhelo también que el Señor nos hable a nosotros cada día. Señor, háblanos, Señor. Despiértanos, Señor, despiértanos. ¿Qué haremos? Ya no estemos dormidos. Hermanos. Que Dios nos ayude, como siempre digo. Sí, todos podemos hacer algo. No somos dedos que somos vistos, pero quizás somos hígado. Quizás no todos podremos ir a la radio, pero sí, quizás todos podemos ofrendar algo para el programa de la radio, ¿verdad que sí? Tal vez la voz de algunos no se oirá en la radio, pero ¿por qué no? Sí, va a estar a la oportunidad. Pero, hermanos, pero sí todos podemos estar en la radio. ¿A través de qué? De lo que nosotros podamos aportar. Hermanos, démosle gracias al Señor por esta palabra.
Pongámonos de pie. Gracias, hermano Jorgito. Y esforcémonos. Todos podemos. Dios es bueno, hermanos. Y saben algo, ya no hay mucho tiempo. Ya no hay mucho tiempo en la cual estar, hermanos. Oremos al Señor. Cantemos al Señor. Cantémoslo, hermanos. Mi corazón con necesidad. Amén. Perdón que hoy no hubo letra de los cantos, hermanos. Algo pasó ahí. Así que cantemos, hermano. Ayúdame, por favor. Mi corazón con necesidad clama por ser tu morada, con tu gloria y riqueza inefable, Señor, cerca mi amado. Una vez más. De ti. Mi corazón Con necesidad clama por ser tu morada, con tu gloria y riqueza inefable, Señor, cerca mi amado de ti, con tu gloria y riqueza. Cerca mi amado de ti. Señor, encuéntranos. Señor, que Gracias, Señor. Gracias. Danos la oportunidad. Señor, despierta nuestra vida. Despiértanos. 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 Con tu gloria y riqueza inefable, Señor, cerca
Padre, en esta hora, por hablar a nuestra vida, Señor. Y que mañana, Señor, mañana nosotros podamos, oh Dios, mañana, Señor, tu Santo Espíritu traiga esta palabra a nuestro corazón, Señor, y que haya una respuesta en nuestra vida. Señor, ayúdanos, ayúdanos, te lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén.